Desde tiempos lejanos, una de las funciones de la medicina ha sido aliviar el dolor. El dolor es una manifestación que afecta a todas las personas en algún momento de su vida. Muchas veces se trata de una manifestación pasajera que puede controlarse en poco tiempo y que una vez que se encuentra y se trata la causa del dolor, desaparece por completo. Sin embargo, en algunas ocasiones el dolor se vuelve crónico, no desaparece y acompañará al paciente por el resto de su vida. Es ahí cuando se hace necesaria la intervención del especialista en manejo del dolor. El especialista en manejo del dolor es el algólogo y vamos a platicar acerca de cómo es que un médico puede formarse como algólogo. Una enfermedad de la que vamos a platicar también el día de hoy es la enfermedad articular más frecuente llamada osteoartrosis. 21 millones de personas en el mundo padecen osteoartrosis. Esta enfermedad es una causa de pérdida significativa en días de trabajo y también provoca jubilación temprana. Es la segunda causa de ausentismo laboral y es la causa más común de reemplazo articular de cadera y rodilla. Normalmente es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y su incidencia aumentará significativamente con la edad. Una vez que empieza el proceso degenerativo de una articulación, es muy difícil de frenar. Por eso, a medida que se envejece, la proporción de pacientes con osteoartrosis aumenta. El manejo del dolor en esta enfermedad crónica es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Josefina Altamira García, especialista en algología y manejo del dolor de Hospital Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimiento, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Platícanos, por favor, doctora, un poco acerca de cómo un médico se convierte en especialista en dolor, en manejo del dolor. ¿Qué es un algólogo? ¿Cómo se forma? Bueno, en la actualidad en nuestro país el manejo de la algología viene dado por médicos especialistas en anestesiología. Son médicos que aparte de concluir la carrera de médico general, tienen que hacer una especialidad de 3 años en nuestro país y posteriormente realizar una subespecialidad en manejo del dolor. En la actualidad esta vertiente ya ha cambiado en los últimos 10 años, de tal manera que se deslindan varias ramas de la misma y antes que solamente se realizaba en un año, ahora puede tomar diferentes modalidades, pueden ser de 2 años o puede ser incluso hasta de 3 años si fuera necesario. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, que al ver la demanda de la alta cantidad de pacientes que tenemos con dolor, entonces se derivan algunas vertientes como intervencionismo en dolor y esto hace que el médico necesite un año más para poder crear todas las herramientas necesarias para poder manejar este problema que es el dolor. El entrenamiento se hace cada vez más exhaustivo. Así es. Y esto es por la calidad de vida que necesitamos ofrecer a estos pacientes. Sabemos que la pirámide poblacional ya está invertida, sabemos que en unos cuantos años seremos personas adultas mayores en mayor cantidad que niños y esto a nivel mundial es lo que nos está dando la pauta para poder ver otro tipo de alternativas para darle el mejor manejo y obviamente la calidad que van a requerir estos pacientes. ¿Cómo definiría al dolor? Bueno, según la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor es un síntoma, es una sensación emocional desagradable que está suscitada o que la ocasiona algo específicamente, un daño tisular, decimos nosotros, es decir, una herida, una enfermedad, una cortada, un golpe, y que normalmente va a tender a desaparecer en términos de un tiempo
respectivamente. Se supone que si en este tiempo el síntoma desaparece, hablamos de un dolor bueno, un dolor que nos protegió mientras nosotros dimos el tratamiento a la causa que lo ocasionaba. Sin embargo, el gran problema que nos estamos enfrentando en la actualidad es que si nosotros no cubrimos totalmente el síntoma y dejamos de fuera cuál fue la causa que lo ocasionó, el dolor se puede convertir en algo crónico. Y nosotros mencionamos ya una tendencia en el cual se denomina cronificación del dolor. Si sucede esto, estamos hablando de una enfermedad de por sí, o sea, que en el momento en que nosotros ya catalogamos a una paciente con dolor crónico, significa que este paciente va a durar con el síntoma el resto de su vida. Es decir, el dolor va a permanecer con ella siempre. Siempre. Y de aquí de lo que se trata es buscar la mejor alternativa terapéutica para que ese paciente pueda seguir realizando sus actividades diarias sin que esto altere la calidad de vida, sino que pueda seguir trabajando, pueda seguir haciendo las labores propias en su domicilio, etcétera. Qué interesante resulta esto, porque realmente pues el dolor es incapacitante, o sea, el dolor evita que las personas puedan seguir con su vida normal, y qué bueno que ya existe la posibilidad de tratar a aquellas personas con dolor crónico y que pues puedan permitirle una mejor calidad de vida, ¿no? Así es, de lo que se trata es de disminuir esa cantidad de dolor, volverlo un dolor muy pequeño, decimos nosotros, una cantidad mínima. Algo que sea tolerable. Algo que sea muy tolerable, y que el paciente en algunos días va a amanecer sin dolor y otros días no. Pero sin embargo, aquí la respuesta tiene que ser que debe de haber más días en que el paciente despierte sin el síntoma cargando. Ese sería lo ideal. Sin embargo, ya sabemos, por todo lo que se ha estudiado, que hay enfermedades que no nos permiten realizar eso. Y lo que hacemos es, entonces nuestro tratamiento va enfocado a que ese dolor se haga lo más mínimo posible para que pueda ser tolerado, pero que le permita realizar todas las acciones en su vida cotidiana, que le permita comer, bañarse, trabajar, hacer las labores en su domicilio, que pueda realizar con la mínima molestia posible. Esa es la meta al final. ¿A qué edad es más frecuente que se presenten este tipo de dolor crónico? Bueno, una de las patologías que nos da la pauta en muchas ocasiones es la enfermedad osteoarticular o enfermedad articular degenerativa, denominada también osteoartrosis. ¿Qué es la osteoartrosis? Aquí se define la osteoartrosis como una enfermedad articular que se va degenerando en todas las articulaciones del organismo, principalmente afecta rodillas, manos, el hombro, etcétera, pero que sucede después de la cuarta década de la vida. O sea, significa que es una enfermedad que no es propia solamente de personas muy de la tercera edad, decimos nosotros. No, 40 años, la persona está en su etapa más productiva. Así es, sin embargo, nosotros lo que hemos visto, los estudios que han reportado es que después de los 40, 45 años de edad, ya podemos empezar a ver pacientes con esta enfermedad articular degenerativa. Hay factores que influyen para que se desarrolle, por ejemplo, el tipo de trabajo que la persona realiza, el tipo de hábitos alimenticios que tiene esta persona, la persona si presenta obesidad o no, el tipo de labor o de manejo del trabajo tanto en su domicilio como fuera de él que vayan a realizar, el hecho de que sea mujer o sea hombre, el hecho de que se presente o no la menopausia de manera temprana, todas estas son condicionantes para que la enfermedad se pueda manifestar. Sin embargo, te digo, los reportes en la actualidad manejan que después de los 45 años de edad ya podemos encontrar pacientes que se van a enfrentar con este tipo de enfermedad. Es una enfermedad desgastante, altamente incapacitante y también altamente dolorosa. ¿Quiénes van a presentar la osteoartrosis fundamentalmente? Bueno, el mayor porcentaje lo van a presentar las mujeres.
Al parecer ya reconocemos que aquellas mujeres que entran en el estado de perimenopausia o posmenopausia ya empiezan a tener los primeros síntomas. Nosotros tenemos que ser muy acuciosos en que estos pacientes lleven un manejo integral, que nosotros podamos tener las evidencias de que ya está en este estado de menopausia y que puedan empezar a presentarse los síntomas, porque déjame decirte que esta enfermedad, al ser altamente incapacitante, nosotros hacemos el diagnóstico a través de los síntomas que nos refiere la paciente. No hay un estudio específico que nos diga, ¿sabes qué? Esta paciente padece de enfermedad articular degenerativa, porque el síntoma pivote precisamente es el dolor. Entonces, estos pacientes te van a manifestar que van a tener dolores principalmente en las articulaciones. Estas articulaciones van a ser las que tienen mayor movimiento para ellos. Pudiera ser las rodillas, que sean las que cargan todo el peso del organismo. Algunos de ellos se van a quejar incluso de la espalda o de la cadera. Otros pacientes se van a los menos o los que hacen trabajos mucho con los brazos, lo que son las muñecas, lo que son los codos. Entonces nosotros tenemos que encajarlos dentro de un conjunto de signos y síntomas e ir evaluando cada uno de ellos para poder dar con el diagnóstico de osteoartrosis. Claro, obviamente esta enfermedad se refleja en pacientes que tienen mayor edad. ¿Qué significa esto? Que si después de los 60 o 70 años la enfermedad ya está instalada, tenemos que hacer no nada más el diagnóstico, sino estar hablando con el paciente y los familiares para que puedan entender el proceso de la enfermedad, que es una enfermedad altamente degenerativa, que es una enfermedad en donde el tratamiento va a ser atacado por diferentes especialidades, que es un manejo en el cual es muy importante la rehabilitación, que es un manejo en el cual el manejo del dolor y la rehabilitación y la psicología y la psiquiatría van de la mano, que es un manejo interdisciplinario, decimos nosotros, o sea, no solamente yo manejo el dolor, sino el psicólogo y el psiquiatra me ayudan con los síntomas emocionales de depresión y de ansiedad que maneja este paciente, por el hecho de que cada vez es menos la función que él puede desarrollar. También es muy importante, si el paciente es obeso, contar de la mano con un nutriólogo que nos apoye en la disminución de peso para que el síntoma pueda empezar a disminuir. Y bueno, es una amalgama de especialistas que tienen que entrar, porque por ejemplo llegamos al caso final en el cual esa articulación deja de funcionar por completo y probablemente necesitamos un reemplazo total de rodilla, y eso no lo vamos a realizar los algólogos, necesitamos que lo realice un traumatólogo o un cirujano especialista en rodilla, y él es el que le va a cambiar le va a proponer una prótesis, colocarle una prótesis, quitar todo el tejido que no funciona y que está pegado para poderle dar una mejor calidad de vida. Entonces, si tú te das cuenta, todos estos manejos, Gerardo, tienen que ser del punto de vista interdisciplinario. Claro, naturalmente. ¿Qué significa esto? Que no solamente es un especialista el que los tiene que ver, sino son varios especialistas. Se tiene que hablar con el familiar, se tiene que hablar con el paciente y que de manera conjunta caminen con el médico para poderle ofrecer a ese paciente la mejor alternativa que tenemos hasta este momento. ¿Qué sucede en este contexto? En este contexto suceden varios puntos que hay que tratar. Podemos observar familias cansadas. Significa que son familias que ya están hartas, que el paciente se esté quejando continuamente. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Doctor, antes de irnos al corte, nos estaba usted platicando en relación a cómo se altera el entorno familiar de un paciente con una enfermedad degenerativa que produce tanto dolor como es la osteoartrosis. Así es, Gerardo. Lo que nosotros intentamos realizar es hacer un enfoque familiar. Tanto la familia debe entender el proceso de la enfermedad del paciente y el paciente debe de entender el tipo de enfermedad al que se está enfrentando.
Sabemos que va a haber días buenos, sabemos que va a haber días malos, pero todos tienen que estar en la misma comunicación para afrontar, en este caso, el dolor que se va a venir de tipo ráfaga. En ocasiones va a ser un dolor muy intenso, extenuante para el paciente. En muchas ocasiones le va a impedir salir de su casa y va a tener que tener un reposo casi absoluto. Y esto también lo tenemos que manejar. Tenemos que manejar desde el punto de vista psicológico, que a nuestro paciente en ocasiones se va a encontrar deprimido, en ocasiones va a tener ansiedad, y todos estos rubros nosotros como algólogos los tenemos que cubrir. Eso es independientemente del dolor. Tenemos que explicarles y darles el mayor apoyo y abrigo y cobijo a todo el entorno familiar, para que una vez que puedan entender la enfermedad, ellos llegan casi a poder manejarla de una manera excelente, que para mi gusto en muchas ocasiones ya solamente necesitan 1 o 2 apoyos por año por parte del médico. Y se supone que al final esta es la meta común, que los familiares aprendan, que el paciente aprenda y que sepa a lo que se enfrenta. Nosotros también en esta enfermedad, nosotros decimos, tiene que ir de la mano con algo que se denomina rehabilitación física. Sin embargo, al mismo tiempo, como es una enfermedad altamente incapacitante, le impide que realice estos ejercicios específicos. ¿Qué decimos nosotros? Tienes que ir mano a mano, paso a paso, no puedes extenuarlos, tienes que hacerlo de manera rutinaria, lenta y de menos a más. Eso es lo único que solamente solicitamos. ¿Habrá algunos ejercicios que pueda realizar el paciente apoyado por su familia sin necesidad de salir de casa, incluso a veces sin necesidad de levantarse de la cama? Así es, hay ejercicios que pueden realizarse en cama donde se encuentra el paciente, que pueden realizarse en su domicilio o incluso que pueden realizarse fuera de casa. Hay centros especializados en este tipo de terapia y hay otras de las terapias. Nosotros decimos, ese tipo de pacientes probablemente requiera toda la terapia que exista en cuestión de rehabilitación. A lo mejor necesita terapia hídrica, a lo mejor necesita un poquito de terapia de esfuerzo, a lo mejor necesita un poquito de terapia de peso, pero eso es dependiendo de a qué nos estamos enfrentando. Y cada caso es único, se tiene que individualizar el tratamiento para cada paciente. Así es. ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoartrosis? Fíjate que el diagnóstico de osteoartrosis, como ya te lo había mencionado previamente, es un diagnóstico prácticamente de tipo clínico. ¿Qué significa de tipo clínico? Necesitamos observar primero cuáles son los sitios donde existe más dolor. Posteriormente podemos sacar, incluso nos apoyamos con rayos X, con unas tomas de rayos X, y observamos estas placas para ver el proceso degenerativo que se va presentando. Y aquí es importante conservar el historial de las radiografías que se hayan ido haciendo. Así a lo largo es. de los años, las condiciones de esas articulaciones van a cambiar. Entonces es necesario tener el registro para que el médico pueda comparar cómo estaba hace un año, cómo está ahora, y el siguiente año volver a comparar. Es el antes y el después, exactamente. Entonces nosotros ahí vamos viendo qué tanto proceso degenerativo hubo, cómo lo podemos afrontar. Hay algunas pruebas que no son tan específicas, que vienen desde el punto de vista hematológico o de sangre. Sin embargo, el problema es que no son específicas para este tipo de pacientes. Entonces, lo único que nosotros decimos es, hacemos un chequeo general, tomamos estas placas radiológicas y entonces ya hacemos el diagnóstico completo. Entonces, es el dolor, las radiografías, el examen de sangre, y con eso podemos realizar un diagnóstico completo de esta enfermedad. Una vez que ya se tiene establecido el tratamiento, ¿en qué va a consistir el tratamiento para el manejo del dolor? Normalmente el tratamiento del manejo de estos pacientes es abordar el síntoma inicial, que en este caso es el dolor. Lo que tú tienes que realizar es ver qué intensidad presentan estos pacientes. En este caso los pacientes manejan varios tipos de dolor. Los dos principales que manejan es dolor somático y dolor neuropático. ¿Por qué? Porque las articulaciones están íntimamente con terminaciones nerviosas que nos van a dar un tipo de dolor, a veces en ráfaga, a veces abrupto, a veces en piquetes, etcétera. Y esto nos habla que esa articulación está ricamente inervada.
Por otro lado, al estar en una articulación y estar cubierto por músculos, ligamentos y por ser en los huesos, obviamente nos da el tipo de dolor somático. Entonces nosotros estamos hablando de una combinación de dolores, dolor somático y dolor neuropático, que tiene que ver con un dolor de tipo mixto. Nosotros tenemos que abordarlo de acuerdo, este dolor de tipo mixto, de acuerdo a la intensidad del dolor. Para eso registramos una escala, es una escala visual análoga que está validada a nivel mundial, en la cual decimos 0 es nada de dolor, 10 es el dolor más intenso que tu paciente pueda tolerar, y dime en qué punto se encuentra ese dolor. Si el paciente nos refiere que ese dolor está del 1 al 3, entonces el dolor es leve, es muy pequeño, solamente se va a manejar con medicamentos suaves para el dolor, como los AINES o como el paracetamol. Si el dolor supera esta numeración, es decir, se vuelve un dolor de 4 a 6, decimos que el dolor es moderado. Entonces ya va a ser necesario utilizar otro tipo de analgésicos, como los analgésicos opioides débiles, de los cuales en nuestro país en la actualidad tenemos 2 o 3. Codeína, tenemos 1, tramadol, que lo expenden, es más, lo puedes ir a las farmacias y obtenerlo casi sin receta. Y tenemos otro medicamento nuevo que es el tapentadol, que todavía está entrando dentro de este grupo de opioides débiles. Si el dolor fuera todavía más intenso, en una escalera analgésica de 7 a 10, no nada más requerirías todo lo demás, sino también requerirías opioides fuertes. Ya estamos hablando de un manejo más profundo, más fuerte, en donde la necesidad de los opioides tienen que ser de alto nivel. Y quienes son los recomendados en expedir este tipo de medicamentos son los algólogos, porque en muchas ocasiones el tipo de medicamento requiere una receta especial para que se lo puedan vender al paciente. Son los llamados medicamentos controlados. Controlados. Entonces es cuando es indispensable que sea un médico algólogo el que expida esa receta, porque de otra manera no le van a surtir el medicamento. Así es. Aparte hay que mencionar que en lo que es la terapia del dolor, existen otros medicamentos que nos ayudan. Por ejemplo, si es el paciente tiene dolor neuropático, sabemos que con opioides no se cura, ni con AINES tampoco. Necesitamos algo que se denomina neuromoduladores. O a lo mejor necesita algunos tipos de medicamentos que se denominan anticonvulsivantes por el tipo de dolor que presenta el paciente. Nosotros ya sabemos que esos son los mejores medicamentos que alivian el dolor neuropático, y sin embargo también hay que recetarlo con especificaciones ya dadas. No podemos empezar este tipo de medicamentos, por ejemplo, en la mañana, porque tiene efectos colaterales y el paciente se va a sentir raro y va a decir que es el medicamento y va a hacer un desapego terapéutico. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las tenemos que vigilar para que al final al paciente le funcione. ¿Cómo sabemos que le funciona? Porque lo citas en 10 días, el paciente regresa y te dice, todo iba bien, doctora, hasta que se me ocurrió suspender tal medicación porque yo ya me sentía bien. Tenía los últimos 3 días sin dolor y pensé que ya me había curado. ¿Qué significa esto? Que el paciente creyó que estaba ante una enfermedad curable, aunque desde el principio se le comentó que no iba a ser posible y que el tratamiento iba a ser largo y que nos tenía que dar la oportunidad de hacer el tratamiento de esa manera. Claro. Sin embargo, hay pacientes que se desesperan un poquito, familiares también, y que intentan empezar a retirar medicamentos porque ya ven al paciente mejor, ya va a trabajar, ya no está todo el tiempo tirado en la cama, significa que ya se curó, así es que ya se vaya a donde tiene que realizar sus actividades. Sí, y bueno, está bien que se vaya y realice sus actividades, el problema es que suspende el tratamiento y entonces todo lo que se había ganado se pierde.
Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Hay ocasiones en que el manejo del dolor tiene que ir más allá de lo que hemos platicado hasta ahorita, de lo que se controla en casa. ¿Cuándo es ese momento y cómo se lleva a cabo? Mira, Gerardo, nosotros lo que realizamos es, una vez después de que tienen la primera consulta con nosotros, yo siempre explico las diferentes modalidades que hay de tratamiento. Siempre les comento que pudiera haber necesidad de que si el dolor no cede con el tratamiento que está tomando, el tratamiento por vía oral o el tratamiento convencional, que así se le menciona el tratamiento de la vía oral, con medicamentos, pastillas e inyecciones, y no funciona en el lapso de tiempo que le damos, que puede ser 10 días, entonces tendríamos que ir a una segunda fase o un cuarto escalón según la escalera analgésica de la OMS. Ese cuarto escalón tiene que ver con un manejo intervencionista. Este manejo intervencionista en la actualidad se viene dando con un apoyo en ultrasonido y realizar algunas terapias farmacológicas. Es decir, utilizamos el ultrasonido para ver en dónde vamos a depositar medicamento a través de una serie de agujas que vamos a poner directamente en el objetivo, y ahí vamos a depositar medicamentos que se van a ir gastando conforme pase el tiempo. Este manejo intervencionista tiene que ver con aquellos procesos dolorosos que sabemos de antemano o que vemos proyectados que no van a funcionar solamente con el tratamiento por vía oral. Es decir, cuando el dolor no va a ceder con ese tratamiento del que ya estuvo platicando, que existe desde leve hasta muy intenso, también será necesario entonces hacer uso de este intervencionismo. ¿Dónde se lleva a cabo? Este intervencionismo nosotros aquí lo realizamos, depende de las condiciones del paciente. Si son manejos intervencionistas suaves, ¿qué significa suaves? Que las agujas que se realizan son muy pequeñitas. Por ejemplo, hacer un manejo con miofaciales, en donde las agujas que tú vas a utilizar son muy pequeñas y vas a ir directamente al grupo muscular que esté dañado y ahí vas a depositar el medicamento, se realiza en el consultorio. Pero si el manejo tiene que ir específicamente a donde nace un nervio o a donde nace una estructura que se encuentra dentro de una articulación, pero que yo voy a estar buscando un nervio que está cerca de un vaso, ese manejo nosotros lo realizamos en los quirófanos o lo realizamos en una sala de intervención, así se realiza, cuidando todo lo que es la asepsia, la antisepsia y observando a través ya sea de ultrasonido o de otro tipo de intervencionismo que pudiéramos ocupar, ya sea tomografía o ya sea arco en C, entonces llegar directamente con nuestras agujas a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que padecen neuralgia del trigémino, si nuestro manejo del dolor con fármacos no ha funcionado como nosotros quisiéramos, entonces nos queda entrar directamente al ganglio de Garcer, que es donde se origina el trigémino, que es este nervio que da muchos problemas, y vamos directamente a un manejo intervencionista que se tiene que realizar en arco en C, en un paciente que va a estar en quirófano, que se le ceda muy poquito para nosotros poder llegar al target, observarlo, depositar el medicamento y observar cómo se va difuminando este medicamento para que pueda hacer el efecto. Hemos tenido pacientes que les hemos realizado el procedimiento, que llevan 1 año o 2 meses que se le realizó la primera vez y que ya no hemos tenido la intención de volverlo a realizar. Significa que para nosotros ese ha sido un buen éxito y que aparte se ha controlado con dosis muy pequeñas de ese neuromodulador que ya no tiene casi razón de que lo utilice, pero lo dejamos para protección.
Entonces, estos son los casos que nosotros hemos manejado. Ahora, ¿dónde también se pudiera utilizar este tratamiento intervencionista? En aquellos pacientes que apenas van a ser sometidos a un recambio de prótesis y que el traumatólogo requiere que nosotros, mientras el paciente se pone en condiciones, nosotros podamos realizar manejo intervencionista en sus rodillas para que él pueda tolerar de aquí a que se vaya a realizar la cirugía, como si fuera una preparación.